ustedes. Bueno, mientras disfrutan de este testimonio y de esta adoración que he publicado en grupo allí por Facebook, esperemos que puedan sacar buen provecho de esas alabanzas y de ese testimonio del hermano Oscar Medina. Sabemos hoy que nosotros estamos volviendo a la raíz, podemos encontrar algunos pequeños errores, pero tratemos de examinarlo todo y rescatar lo bueno. Es un hermoso testimonio, son hermosas alabanzas donde muchos de nosotros hemos crecido con eso que él predica, con esas canciones que él publica. Y a continuación, les compartiré desde aquí, desde el ministerio, esta enseñanza justamente enviada por nuestro maestro Ricardo del Ministerio Cerca del Cielo y nuestro pastor principal Facundo Ahumada, que lleva adelante el ministerio. Y este estudio especial como título lleva Abel, Caín y el sacrificio. Uno de los temas que más papel ha consumido, debates, predicaciones e interpretaciones es el del motivo por el cual el sacrificio o la ofrenda de Caín no fueron agradables a los ojos del Señor o a los ojos de Yahweh. Pareciera difícil que aún puede decirse algo más al respecto, más allá de una explicación aprendida sobre los eventos, pues es obvio que habiendo tanto material, cualquier persona puede preparar un estudio, realizar una predicación, preparar un sermón e incluso aventurarse a subir videos a internet mostrando su sabiduría. Pero lo cierto es que quizás no esté todo dicho o todo bien desarrollado, pues el entendimiento dado por la Ruaj, por el Espíritu Santo de las Escrituras, a quienes se preparan para el sacerdocio según el orden de Melquisedec, siempre arroja nueva luz. Por ello veamos qué buenas nuevas nos trae o nos puede traer la Escritura, buceando en su misterio y revelado en su palabra, esos misterios escondidos que aquellos que le buscan le hallan. Conocida la historia de los dos hermanos que protagonizan el primer hecho de sangre registrado en la historia, pero por conocida no significa que sea ni bien comprendida ni tan siquiera que se tenga de ella alguna profundidad, pues muchos son los puntos que deberíamos detenernos a analizar para ver si realmente conocemos sus distintos pormenores. En primer lugar, deberíamos poder trazar algunos datos que nos hagan un mapa conceptual que nos permitan tener presente qué es lo que realmente sabemos de la historia. Para ello conviene siempre hacerse preguntas, las que por buen camino nos indican lo que se sabe y lo que no. Empecemos por una pregunta sencilla, de tiempo y lugar. ¿Dónde transcurre? No lo sabemos con exactitud, pero sí podemos pensar que en algún lugar del actual Medio Oriente, posiblemente cerca de la llamada Tierra Prometida. Esto se puede deducir de pensar que ocurre no mucho tiempo después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso o del Edén y todavía no se habían extendido por la tierra. Pero esta observancia nos conduce a otra pregunta. ¿Cuándo ocurren estos eventos? Y ahora van a surgir algunas cuestiones que nunca han sido observadas en forma suficiente, pues la imagen que se tiene de los hermanos en general es una imagen solitaria, es la imagen que proporciona la idea de tener solo en nuestro pensamiento a 4 personas, Adán, Eva, Caín y Abel. Antes de seguir con este estudio he conversado con algunos compañeros de algunas otras congregaciones y gracias al Eterno a algunas personas ya le ha dado un poco de luz sobre este estudio y la verdad que eso me pone muy alegre porque vemos que hay personas que están buscando la profundidad de las Escrituras y Dios y Yahweh le ha revelado algunas cosas más y en este estudio vamos a tratar de desenlazarlo para que usted pueda también entender estas buenas nuevas. Bueno, hablábamos que muchas veces tenemos en el pensamiento a 4 personas como Adán, Eva, Caín y Abel, pero necesariamente esto no es así.
no porque la Torá nos indica, o sea el Pentateuco, cuestiones esenciales para entender el plan de Dios, pero no todos los eventos pormenores que acontecieron. Parte de las cuestiones que no alcanzamos a ver si seguimos los eventos son linealmente y solitarios, en que otras cosas han ocurrido y pueden ser no tan evidentes. Uno de los datos que el propio libro del Génesis o Bereshit nos otorga es que Adán tuvo hijos e hijas en el capítulo 5. La pregunta es, ¿necesariamente debemos pensar que las hijas nacieron después de la muerte de Abel? ¿Por qué? El único dato que tenemos es que Eva recibe consuelo de haber tenido otro varón para reemplazar a Abel, en Génesis 4:25, pero nada nos dice de que cuando tuvo a sus hijas. Es más, ¿por qué deberíamos pensar que cuando nació Abel, su segundo hijo varón, Eva dejó de tener hijos? Es una locura creer que si Adán y Eva debían poblar la tierra, y tomando en cuenta que necesariamente al principio hubo matrimonio y unión sexual entre hermanos, no se habían preocupado de seguir concibiendo. Recordemos que habían tenido la orden de multiplicarse, y multiplicarse no es tener solo 2 hijos, es como mínimo tener 3. ¿Cómo se nos ocurre pensar que tuvieron solo a 2 hijos varones y cerraron la factoría o la fábrica, como se dice aquí en Uruguay? Si tan solo meditamos en lo que la Escritura nos indica, nos damos cuenta que estando vivo Abel ya había más personas en la tierra. En Génesis 4:14 dice: Caín expresa su temor de ser víctima de homicidio. ¿Quién lo mataría y por qué? No hay que ser muy perspicaz para entender que quienes podrían llegar a matarlo son los descendientes de Abel, quienes tendrían su derecho en aquella época a ejercer la justicia sobre el asesino. Es aquí cuando el lector salta de la silla y dice: ¿pero cómo? ¿Qué descendientes si la Biblia no dice que haya tenido descendientes? Es cierto, en parte, pues la Biblia no menciona a los descendientes de Abel, pero tampoco dice que murió sin dejar descendencia. Como escribí más arriba, el hecho de que establezca el nacimiento de Set no indica que Adán y Eva no hayan tenido hijas mujeres con anterioridad. De hecho, es lo que gran parte de los comentaristas bíblicos han pensado desde hace siglos. Para definirlo con sencillez, es más probable que Caín y Abel, los 2 primeros hombres, hijos de Adán y Eva, hayan formado familia con 2 hermanas también, hijas de Adán y Eva, y que producto de estas uniones ambos tuvieran hijos. La mujer mencionada como esposa de Caín en Génesis 4:17 no aparece de la nada, es evidente, es una de sus hermanas. Meditemos sobre el Génesis 4:10, cuando dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muchas interpretaciones se pueden dar y decir. En primer lugar, podemos pensar, junto con algunos rabinos, que se refiere a simbólicamente los posibles descendientes de Abel. Las generaciones frustradas clamarían por justicia, pero más sencillamente podemos pensar que el clamor está dado por el sufrimiento de los familiares de Abel, su esposa, y los que ambos hayan concebido, ante el desconocimiento de lo acontecido con el padre de familia. Pero pasemos ahora a otra cuestión. Otro de los elementos que debemos tomar en cuenta es el hecho de que normalmente hemos asumido estos actos de ofrenda de los hermanos como actos que ocurren por primera vez, y esto se relaciona con la poca imaginación que se emplea para entender las Escrituras. ¿Por qué pensar que es la primera vez que ellos hacen estos actos, estas ofrendas? ¿Acaso es la primera vez que sacrifican? Caín, al hacer mal las cosas, recibe la mala predisposición de Dios sin ni siquiera darle la oportunidad de rectificarse. ¿Cómo se nos ocurre pensar que nunca antes habían hecho esto? Adán es el primer sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿No es acaso una obviedad pensar que había instruido a sus hijos sobre cómo hacer las cosas? Máximo pensando que conforme Adán sabía que iba a morir algún día, Caín lo reemplazaría como el siguiente en el orden sacerdotal. Y por supuesto muchas veces, durante años,
habían presentado sacrificios, oblaciones y ofrendas al Creador. Entonces, ahora en nuestra mente ha comenzado a liberarse de ataduras, malos entendidos y cosas supuestas. Pensemos, ¿qué ocurrió en esta ocasión? Veamos lo que en principio nos dice el capítulo 4, pero analizando con profundidad la información contenida. Los versículos del 3 al 5 dice que ambos hermanos presentaron ofrenda a Dios, a Yahweh. La palabra empleada en hebreo para ofrenda, en este caso, transliterado, es minjá, y está en el diccionario Strong 4503. En el libro donde se nos especifican las ofrendas, sacrificios, oblaciones, etc., el cual es el de Levítico, esta es la indicación de la minjá. Se trata de una ofrenda realizada con productos de la tierra. Establecido esto, quiero mostrar al lector algo que seguramente lo ha llevado a confusión y que seguramente ahora lo sorprenderá. En el Génesis 4.2 nos da la siguiente información. Dice, y Abel fue pastor de oveja y Caín fue labrador de la tierra. Con esto, usted ya sabe el oficio principal de ambos. Luego, en los dos versículos siguientes, usted recibe la siguiente información. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, por la diferencia de ocupación principal de ambos, ¿usted cree entender que Abel trajo ovejas y Caín cereales? ¿Y cómo se dice que Abel trajo lo más gordo o escogido? Caín debe haber traído los peores cereales o los frutos de la tierra de menor calidad, y que por ese motivo una ofrenda fue aceptada y la otra no. ¿Qué ocurre ahora si le digo que está equivocado y que solo está interpretando las cosas como se le ocurre que fueron tras décadas de mal entender las Escrituras? ¿Qué ocurre si le digo que la interpretación errónea lo único que hace es ocultar el mensaje de salvación contenido en la Escritura? Para darle una pista, le podría preguntar, ¿qué trajo Abel? Y seguro me responderá que oveja o ovejas, pero se estaría quedando corto, pues en el versículo 4 se nos dice que Abel trajo también, o sea, si lo quiere en otras palabras, trajo además, lo cual está expresado en hebreo por la palabra dagam, que es el Strong 1571. ¿Se entiende? Caín trajo una ofrenda de cereales, Abel trajo una ofrenda de cereales y también trajo ovejas. Mire cómo cambia la imagen que tenemos tradicionalmente de Caín y Abel a esta que estamos componiendo. Una tradicional errónea de 4 personas solas en el mundo, padre, madre y 2 hijos, donde en una ocasión sin conexión con ninguna otra ocasión anterior, los 2 hermanos hacen ofrendas. Uno ofrece el producto de su trabajo, los cereales, y otro ofrece ovejas. Los cereales son rechazados y las ovejas aceptadas. Y una nueva visión inspirada por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, donde tenemos a nuestros padres Adán y Eva, y al menos otra familia consolidada o formada, la de Abel, con esposa y descendencia, la cual formó evidentemente con su hermana, asimismo Caín con su esposa, también su hermana, la cual sabemos que concibió de él. Pero, ¿qué se nos dice en qué momento? Y por supuesto que tenemos a Adán, Caín, Abel, la primera familia sacerdotal, ofreciendo y sirviendo a Yahweh según el orden de Melquisedec. No debemos perder de vista que Génesis 4.3 nos dice, y aconteció que andando el tiempo, lo que nos dice es que hubo un periodo de tiempo considerable que las cosas funcionaban para Caín, Abel, Adán, Eva y sus hermanos e hijos. Bien, volviendo atrás en lo que estamos escribiendo, tenemos a Caín ofreciendo cereales y a Abel ofreciendo cereales y también ovejas. La forma en que un sacrificio fue aceptado y el otro desechado no es importante. Podemos pensar que descendió fuego del cielo que consumió a uno y no al otro. Lo importante sí es que cuando el de Caín es rechazado y su semblante decae, se produce un mensaje muy significativo de parte de Dios, de parte de Yahweh.
Y eso lo encontramos en el Génesis 4:7, que le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Le aseguro al lector que este pasaje, que en apariencia se presenta oscuro o difícil de entender, en realidad es una belleza, una perla de la Escritura tan clara cuando se conoce la Torá, la instrucción, el Pentateuco o los libros de Moisés como se conoce. Cuando se aprende la instrucción, que al momento de leer la siguiente línea se maravilla. Pero antes de desarrollar este pasaje del Génesis, es preciso que analicemos al menos dos más. Uno de Levítico y otro escrito por Pablo a los Corintios. Veamos primero el primero de Levítico 4, 2 y 3. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por error en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Uno de los sacrificios ofrecidos por el pecado es el llamado Hatak, que lo encuentra en el Strong 2403, el cual por ejemplo encontramos mencionado en Levítico 4:14 o 7:37. La palabra Hatak, que significa algo así como ofrenda por el pecado, fue traducida del hebreo original al griego empleando en la Septuaginta como amartía, que es el Strong 266. O sea, si yo quiero hablar de ofrenda de pecado, escribiendo en griego, en muchas ocasiones pondré solamente la palabra amartía. Pero asimismo la palabra amartía significa sencillamente pecado, por lo cual ofrenda de pecado y pecado significan lo mismo en este caso. Pero si yo leyese en griego en algún caso, voy a dar pecado, en realidad lo que estaría deseando decir es que voy a dar ofrenda de pecado, que es diferente. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta forma es que podemos entender lo que Pablo nos quiso decir en 2 Corintios 5:21, cuando originalmente se escribió en griego este pasaje, y nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pero que por ignorancia del contexto hebreo de las Escrituras y del pensamiento de Pablo no se terminó de entender correctamente y se tradujo con pobreza. Pues como cualquier erudito de la lengua hebrea y griega le podrá traducir, debió decir: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda de pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Verdad que el pasaje ahora es más sencillo de entender? Por favor, ahora necesito que estén muy atentos. Repasemos esto en Levíticos ahora. Se habla de un sacrificio por el pecado llamado Hatak. Y en Levítico, este Hatak es una ofrenda por el pecado que se tradujo al griego como la palabra amartía. Y la palabra amartía se usa para hablar de pecado, o de ofrenda de pecado, lo cual se entiende por el contexto. Pero ellos, en 2 Corintios, donde tradujeron solamente pecado, debieron en realidad escribir ofrenda de pecado. Entonces, en el llamado Antiguo Testamento, donde encontramos en el original hebreo de la palabra Hatak, ello fue traducido al griego como amartía, y esto debe ser traducido al castellano de acuerdo al contexto como ofrenda de pecado o sencillamente pecado. Ahora estamos en condiciones de volver al tema principal de este trabajo. Veamos Génesis 4:7, que nos dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Veamos las últimas palabras en castellano. Se traducen como que el pecado está a la puerta. Lo escribiré solo en hebreo y griego transliterado para que sea más sencillo de ver. La petak hatak robes, hebreo transliterado. O sea, Hatak fue traducido como emartés, es la palabra amartía,
que por cuestiones de idioma griego cambia al ser escrita en esa parte de la oración. ¿Y cómo se tradujo en castellano o en español? El pecado está a la puerta. Pero ¿cómo debió ser traducida? Debió ser traducida: la ofrenda por el pecado está a la puerta. ¿Qué quiero decir con esto? No es muy complicado de entender. Ahora el texto nos refiere las palabras que Yahweh, que Dios le dijo a Caín. Veamos nuevamente el versículo completo. Entonces Yahweh le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, la ofrenda del pecado está a la puerta. Ahora sí, podemos ver con claridad las cosas, como realmente entendemos que ocurrieron. Hubo una familia sacerdotal iniciada con Adán, el primero, según el orden del sacerdocio de Melquisedec, cuyos hijos fueron inicialmente Caín y Abel, quienes obraban por derecho como sacerdotes del Altísimo. Estos, conforme a su derecho y obligaciones, ofrecían sacrificios, ofrenda y oblaciones a Yahweh. Pero estos actos tenían varias formas y facetas. Usos, podríamos decir. Algunos, tales como la minja, eran de acercamiento y agradecimiento al Creador por la vida y los bienes recibidos. Otros eran sacrificios para el perdón de los pecados, tales como el hatat, que se nos prescribe con exactitud en Levítico, y era conocido por ellos. Pero para que un sacrificio por el pecado tenga efecto, requiere de varios elementos. En primer lugar, por supuesto, el reconocimiento del pecador de que ha transgredido la voluntad de Dios. Un corazón contrito, un alma sedienta de perdón. Luego, por supuesto, requiere el sacrificio. El ser cuya sangre es derramada, y sin duda que también requiere el aspecto de teshuvá, o arrepentimiento como lo conocemos en castellano, de volver los pasos atrás y enderezar el camino. Es claro que esa era la visión de nuestro hermano Abel, quien, reconociendo como pecador, trajo una hatat con sus ovejas para recibir perdón por sus transgresiones. Pero no era la misma de Caín, quien evidentemente no reconoció su pecado, no creyó que quizás necesariamente debía arrepentirse y recibir perdón. Es evidente que la dureza de su corazón ya era efectiva, ya su alma estaba inclinada al mal. No obstante, observemos que Yahweh no le cierra la puerta a ese ni a ningún pecador, pues le dice: si haces lo correcto, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si has pecado, ¿acaso no tienes ahí una ofrenda para sacrificar y reconciliarte conmigo? Observen que la posibilidad de que la historia fuese diferente estaba ahí frente a él, a la puerta. No podemos ver ahora como un filme la situación real, pero podemos imaginar que quizás este diálogo se dio al lado de un corderito que Caín pudo usar para limpiar sus pecados. Y lo grave de la situación, lo realmente tremendo, es que Caín rechaza la posibilidad, la oportunidad de quedar a cuentas con Dios en ese momento, por la dureza de su corazón, por no sentirse pecador, por haber cautorizado su conciencia y mantenerse soberbio. Imagino que quien está leyendo esto está recibiendo una revelación que estuvo a la mano y que ahora ilumina su mente. Pero las cosas no terminan aquí. Hay más para discernir de las Escrituras. Pues la sangre ofrecida por Abel como medio para conseguir la cobertura de su pecado fue tan solo una sombra profética de la sangre que sería derramada luego por nuestro Mesías en la cruz, Yeshua. La sangre de corderos y otros animales fueron tan solo una sombra hasta que lo real se manifieste, hasta el sacrificio único, imperecedero de Yeshua, de Jesús el Cristo. Por ello, lo grave de la actuación de Caín es el rechazo de la vía de salvación, del conducto adecuado dado por el Creador para reconciliar al hombre con Dios. Y por ello Caín no solo está rechazando la oportunidad de ser perdonado, sino que fundamentalmente está rechazando proféticamente el sacrificio del Mesías, en quien todos los hombres pueden reconciliarse con el Creador. Y este espíritu de Caín sigue
hasta nuestros días, en cada uno que rechaza la posibilidad de acercarse a Dios con un corazón humilde y contrito, reconociendo su pecado. La situación que es dada por la instrucción, por la Torá, está precisamente para eso, para recibir la instrucción, enseñanza del camino agradable a Dios. Por ello, junto con nuestro Padre podemos nuevamente decir: la ofrenda de pecado está a la puerta. ¿La tomará o seguirá Caín? Bueno, esto fue escrito por nuestro maestro Ricardo, director del seminario del ministerio Cerca del Cielo, Volvete a la Raíz. Shalom, espero que le haya sido de beneficio y bendición esta enseñanza que transmitimos para ustedes. Que tengan un Shabbat Shalom y puedan disfrutar de la presencia de nuestro Creador, de la presencia de su Ruach, de su Espíritu, en este día santo, apartado, Kadosh, que es el séptimo día, que Él desde la creación Él ha apartado, ha santificado y nos ha hecho una cita para que estemos con Él en ese día. Shalom. Aquí les habló Rubén Pinto desde el Ministerio Cerca del Cielo Salto, Uruguay.